Ok, en esta clase hemos visto el comportamiento de los fluidos desde su estructura molecular. En esta imagen podemos ver cómo la separación entre las partículas va aumentando desde el estado sólido hasta el estado gaseoso, pasando por el estado líquido. Esta separación es ejercida por un aumento de la energía cinética de las moléculas y es mayor en el estado gaseoso que en el estado sólido y a un nivel intermedio en el estado líquido. La interacción entre las partículas se debilita con el movimiento de estas. Entre mayor movimiento tengan las partículas, menor va a ser su interacción. En esta presentación tenemos como segunda parte los cambios de fusión, solidificación, vaporización, licuefacción, como lo vemos en el gráfico. Es claro que estos cambios de estado dependen de la temperatura a la cual se han sometido la materia y va a adquirir diferentes formas con configuraciones de acuerdo al movimiento de sus partículas. Cabe anotar que esta parte que está en rojo es muy importante, ya que en la física y en este estado, en este nivel, es un poco flexible, no es muy formal, entonces no trataremos el estado real de los fluidos cuando tenemos en cuenta aspectos como la resistencia al movimiento o fricción interna del fluido. Por esa razón, este apunte rojo es muy importante y hay que tenerlo. Bien, continuando con el estudio de los fluidos, tenemos una cantidad muy importante que es la densidad. La densidad se define como el cociente entre la masa y el volumen de un objeto. Cuando tenemos dos objetos con la misma masa, digamos 1 kilogramo de hierro y 1 kilogramo de algodón, la forma física de ver esto, vemos que el algodón ocupa un espacio mayor que el del hierro. Por tal razón podemos decir que el algodón es menos denso que el hierro, porque a pesar de que consideremos la misma masa, ocupan espacios diferentes. Bien, obviamente tienen unas unidades en el Sistema Internacional de Medidas que son kilogramos metros cúbicos, pero para efectos prácticos también se utiliza gramos sobre centímetros cúbicos bajo unas condiciones determinadas que son o es a una temperatura de 20 grados centígrados. En esta diapositiva tenemos como una comparación entre los valores de diferentes objetos con respecto a la densidad o el valor de densidad del agua. El agua tiene un valor de densidad de 1, ¿sí? Y se ha pedido a los estudiantes que enuncien un elemento o una sustancia que tenga un valor inferior a la densidad del agua. Cuando encontramos este valor, por ejemplo el alcohol etílico, encontramos que un comportamiento como el de los aceites nos brinda la posibilidad de pensar que los objetos que sean menos densos que el agua van a flotar dentro de ella. Seguido se pide el caso opuesto, y es que un objeto que tenga una mayor densidad que el agua, en este caso el oro tiene 19.31 gramos sobre centímetro cúbico, los estudiantes han dicho que este objeto van a estar en el fondo, no va a poder flotar en el agua porque tiene una densidad mucho mayor. Aquí queda claro la interpretación numérica que se debe hacer. Sabemos que los números nos deben dar una información muy importante y es vital a la hora de interpretar un problema físico. En este punto hacemos la introducción al segundo concepto importante de los fluidos, que es la presión. Como podemos ver en esta gráfica, la presión depende de la fuerza, pero no la fuerza total, sino la fuerza normal. Normal significa perpendicular a la superficie. Como podemos observar, tenemos tres aspectos importantes. Un fenómeno físico, que es el caso en el que un deportista pisa a otro en la espalda y la presión aumenta de acuerdo a la pequeña región en la cual se aplica la fuerza, que es la región de los taches, ¿sí? Y en la cual nosotros hacemos técnicamente o específicamente relación a la fuerza normal, que es la que está a 90 grados de la superficie. Las unidades de la presión son los pascales, y esto debe quedar muy claro en el momento de hacer los ejercicios de presión. Bueno, seguidamente tenemos un acercamiento más preciso sobre el concepto de presión aplicado a la cotidianidad.
Las estudiantes han observado que existe un comportamiento muy ligado respecto al área de un objeto y la presión que éste ejerce sobre una superficie en la cual esté apoyado. Tenemos el caso de un tancón que tiene una superficie muy pequeña y tenemos el caso de unos zapatos que tienen una plataforma muy amplia, relacionándolo con el comportamiento de un bloque que está puesto en una mesa y que cambia su valor de presión de acuerdo a la orientación que éste tome. En un caso tiene una orientación horizontal donde el área es mayor y la presión es menor, y en el otro caso la presión es menor y la presión es mayor porque el área es menor. Caso que es el zapato con tacón y el otro caso, el primer caso, es el zapato de plataforma. Bien, al existir una fuerza constante y utilizar la expresión de presión, podemos encontrar esta relación. El área 1 es mayor al área 2. Por lo tanto, la presión 1 debe ser menor que la presión 2. Esta relación, vista en clase, nos da un argumento muy importante y es el siguiente, que la presión es inversamente proporcional al área. Cuando crece el área, disminuye la presión. Cuando crece la presión es porque hubo una disminución del área. Queda entonces el estudio del concepto de presión en un fluido para la siguiente clase.